Bienvenido a Desafío, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Claudia Ibet García y en esta ocasión le tengo un programa muy interesante. Mire, decían que en un futuro las guerras iban a ser por el agua. ¿Qué tan cerca estamos de estos conflictos por el agua? ¿De qué tamaño es el problema a nivel mundial y a nivel nacional? Para esto nos acompaña el doctor Manuel Perló, quien es investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM y quien además tiene un doctorado en planeación urbana en la Universidad de Berkeley, en California. Doctor, bienvenido. Claudia Ibet, muchas gracias por tu invitación a estar nuevamente en el programa Desafío. Un gusto, doctor, porque además tenemos aquí un libro que es determinante, que hay que platicar, este libro del estudio del agua en México. Antes se decía que las guerras iban a ser dentro de muchas décadas por el agua. ¿Qué tan cerca estamos de eso, doctor? El libro acaba de salir hace unos meses. Tuvimos el honor de que lo presentara la doctora Blanca Jiménez, que es la directora de la Comisión Nacional del Agua. Y es la contribución que hacemos desde la academia para tratar no solamente de entender mejor los problemas, sino también de aportar soluciones. Entonces, hay 13 autores en este libro que tratan distintas temáticas, desde el estudio de cómo algunas comunidades se organizan para resolver sus problemas de agua, qué hacen, cómo llevan a cabo movilizaciones, cómo fundan asociaciones civiles, hasta algunos capítulos que analizan los conflictos por el agua, justamente lo que señalabas tú. Entonces, lo que vemos es que desde hace mucho tiempo, yo diría desde hace muchos siglos, ha habido conflictos por el agua. Disputa por quién se apropia del agua, cómo se usa el agua, cómo se desecha el agua, qué tecnologías se utilizan y también hasta discusiones de qué proyectos necesitamos para resolver los problemas del agua. Entonces siempre ha habido conflicto. No necesariamente el conflicto tiene que llevar a un enfrentamiento. El conflicto puede ser positivo porque saca los problemas, las diferencias, y si tiene cauces para resolverlo, pues magnífico, y eso permite ir avanzando en la búsqueda de soluciones y en una armonía social. Si no hay acuerdo, si no hay una vía de solución, entonces lo que tenemos son conflictos que muchas veces pueden llevar incluso hasta guerras. Para no ir muy lejos, en el Tenochtitlan de nuestros antepasados había conflictos por el agua. La ciudad de Tenochtitlan necesitaba agua potable para resolver muchos problemas y tenía que traerla. Primero la trajo de Chapultepec y luego se la quiso traer de Coyoacán y luego se peleó Tenochtitlan con el reino de Azcapotzalco por la construcción de un acueducto. Y en los códices vemos muchas láminas dedicadas a los conflictos por el agua. Entonces, hemos tenido ese tipo de situaciones y hoy día, tanto en México como en el mundo, vemos ya sea desde movilizaciones en contra de grandes proyectos, por ejemplo, de construcción de presas, o vemos también alguna oposición, vemos algunos conflictos para llevar agua de un lugar a otro, los famosos trasvases. Aquí en México, cuando se quiso hacer la cuarta etapa del Cuchamala, en la zona de Temazcaltepec, la población se opuso a que se llevara el agua de esa zona y se construyera una presa. Tenemos conflictos, por ejemplo, comunitarios, en donde un grupo decide apropiarse de un pozo y distribuir el agua fuera de la ley y fuera de los organismos públicos. Tenemos paralización de vialidades en muchos lugares de la Ciudad de México y del país porque las colonias se quejan por la falta de agua. Entonces, en el Zócalo de nuestra ciudad, todos los días tenemos gente que saca sus pancartas y grita que no tiene acceso al agua y que quiere que les resuelvan sus problemas. Entonces, tenemos una variedad de situaciones muy diversa en la que vemos este tipo de conflictos y vemos distintas situaciones. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, si no tenemos la capacidad como sociedad, como planeta, de resolver los problemas, entonces vamos a tener, por ejemplo, que va a haber enfrentamientos entre los gobiernos. En África hay muchos conflictos por el agua entre distintos países. Por ejemplo, un país decide construir una represa
y eso le limita su agua para el riego a otro país. Eso puede provocar un conflicto de grandes proporciones. El Medio Oriente es otro ejemplo en donde hay conflictos por el agua. Entonces, si no tenemos esa capacidad para encontrar soluciones sociales, tecnológicas, económicas, pues lo que vamos a tener, además de conflictos, van a ser enfrentamientos y posibles guerras. No guerras, digamos, planetarias, pero sí enfrentamientos como ya se han registrado y se han estudiado además. Hay organizaciones dedicadas a estudiar los conflictos por el agua y ellos han encontrado que hay miles y miles de conflictos, desde los pequeñitos hasta los grandotes, que pueden, digamos, calificarse de enfrentamientos relacionados con el tema del agua. Ahora, doctor, usted hace una comparación muy importante, ahora que habla de estas grandes civilizaciones como la azteca, que convivían con el agua, que sabían convivir y que incluso, bueno, sus traslados eran pues a través de la vía del agua, que pues su siembra era en chinampas, que sabían convivir con el agua. Y nosotros, sin embargo, actualmente pues hemos decidido tomar vías muy diversas, como la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la mala repartición del agua. ¿Cuáles son estos retos que enfrenta actualmente nuestro país, sobre todo las ciudades más grandes como la Ciudad de México, y las propuestas que ustedes están proponiendo, sobre todo para la creación de políticas públicas? Sí. Bueno, empecemos por el tema de los escenarios futuros. Los escenarios futuros son preocupantes. Son preocupantes porque lo que llamamos la disponibilidad de agua está disminuyendo. Es decir, la cantidad de litros por persona que tiene la población del país va disminuyendo. Y eso aumenta lo que se conoce como estrés hídrico. Entonces, es preocupante que cada vez tengamos menor agua disponible para los distintos usos del país. Eso está ocurriendo. Luego tenemos un tema de sequía que algunos vinculan al cambio climático, al calentamiento global, pero es un hecho que el planeta ha aumentado sus niveles de temperatura con respecto al pasado. 2019 fue el año más caluroso en términos promedios de los últimos 40 años. Entonces, nuestro país y algunas regiones pueden enfrentar problemas de grandes sequías. Paralelamente, tenemos que el grueso de la población de nuestro país vive en ciudades y estas ciudades necesitan cantidades importantes de agua para su funcionamiento. Entonces, hay retos para la Ciudad de México, pero también para Guadalajara, Monterrey, para Aguascalientes. Y lo que hemos visto es que, salvo algunas excepciones en donde han logrado desarrollar realmente aportes, soluciones muy creativas, como por ejemplo tratar el agua residual, es decir, el agua que se usa, llevarla a plantas, tratarla y volverla a usar, como sería el caso quizá de Monterrey, Tijuana, Mexicali y algunos lugares. En realidad, la mayor parte de las ciudades del país no reciclan el agua, simplemente la usan, la tiran y la mandan ya sea a un río, a un lago o al mar. ¿Qué se tendría que cambiar a nivel de políticas públicas para que el reciclaje de estas grandes cantidades de agua fuera posible? Es decir, ¿cómo convertirlo en una política pública? Desde la academia, ustedes, ¿qué soluciones podrían proponer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Mira, un tema muy claro es aumentar el nivel de tratamiento de aguas residuales. Pero ahí se presenta un problema muy serio porque no es solamente la falta de inversión. Para poner una planta de tratamiento necesitas una inversión porque son equipos sofisticados. Resulta que el 50% de las plantas de tratamiento de aguas residuales del país están cerradas porque no pueden operarse por parte de los gobiernos municipales. Entonces, tenemos ahí un problema muy serio de cómo movemos a toda esa... Por falta de recursos. No es nada más por falta de recursos, es por falta de personal capacitado, por falta de delimitación de responsabilidades de los distintos niveles de gobierno.
Por ejemplo, el gobierno federal ha construido muchas de estas plantas, se las da a los gobiernos estatales o municipales y luego los gobiernos estatales o municipales dicen, pues yo no puedo operar esta planta porque me cuesta mucho dinero. De electricidad tengo que pagar unas cuentas enormes. Entonces, mejor que no funcione la planta. Pero sin duda tenemos que resolver el problema de aumentar el nivel de tratamiento de aguas residuales. Yo no digo que al 100% como lo hacen algunos países, pero hoy día estamos al 25-30%. Es muy bajo, es muy bajo. Entonces, cuando no tienes agua tratada que puedas utilizar para riego, para usos recreativos y para otros destinos, entonces lo que haces es, bueno, pues vamos a traernoslas de otro río, vamos a sacarla de los acuíferos y entonces te vas agotando una serie de recursos naturales que están ahí disponibles y que son muy importantes. Ahora, Entonces, ¿qué sí. puede hacer el mexicano de a pie, como usted, como yo, que no somos funcionarios públicos, pero que queremos abonar a este problema? Porque si bien es cierto que se hace falta, bueno, una delimitación de un proyecto gubernamental, también nosotros podemos ayudar de muchas maneras. Y un grave problema, por ejemplo, son las fugas. Bueno, las fugas ocurren tanto en el sistema de distribución como a nivel doméstico, en los dos sitios. Se pierde, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el dato oficial, que se pierde el 40% del agua que entra al sistema, proveniente de distintas fuentes, del Cuchamala, del Lerma, de los acuíferos de fuentes superficiales, se pierde el 40% por las fugas, porque además estamos en una ciudad en donde el suelo es muy blando y hay movimientos todo el tiempo y esto ocasiona ruptura de redes que a veces ya son muy antiguas. Entonces tenemos un problema de fugas muy serio, pero a nivel doméstico también. De repente pues resulta que ya el sistema de distribución en la casa pues tiene por ahí una fuga y a la gente le llega una boleta muy grande y dice, ¿qué está pasando? Bueno, pues tienes una fuga en tu casa. Y luego está el tema del desperdicio de agua, ¿no? Somos un país, digamos, que desperdicia mucho el agua. Doctor, para terminar esta conversación, recomiéndele a nuestro público este libro que además pueden descargar gratuitamente. Bueno, el libro se llama El estudio del agua en México y lo produjo el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es un aporte modesto a un problema enorme como es el de la solución de los problemas del agua. No pretendemos tener la última palabra ni ser el oráculo para decidir qué es lo que se tiene que hacer. Es un aporte con información, con diagnóstico, con conocimiento, con propuestas. Y al público interesado, pues lo invitamos a que lo lea y lo pueda hacer de manera gratuita si lo descarga de la página web del Instituto de Investigaciones Sociales, www.isunam, y con eso entran a la biblioteca virtual y de ahí lo pueden descargar en PDF y pueden ver las propuestas, las ideas que están ahí presentes. Yo creo que si la gente se entera más, conoce más, discute más este tema, avanzamos en la solución de los problemas. Doctor Manuel Perló, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Claudia Ibet. Y gracias a usted por acompañarnos. Hasta la próxima.